Hola, bendiciones a todos. Hoy vamos a hablar, hemos estado hablando acerca del amor al prójimo, el amor bíblico al prójimo, que es el amor bíblico al prójimo. Hoy vamos a entender acerca del primer mandamiento, el mandamiento más importante, que es el amor a Dios. Vamos a entender el amor a Dios y para eso también vamos a estudiar un poco acerca de la verdad. ¿Qué es el amor a Dios? ¿Qué es la verdad? Para eso entonces vamos a donde nos quedamos hace 8 días. Hace 8 días estábamos hablando en Mateo 22, Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Por favor, que alguien me ayude a leer ese texto, Mateo 22, 34 al 40. 34 a 40. Sí. Vale. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, entonces estábamos viendo hace 8 días, empezamos también en este pasaje, que vemos cómo los religiosos, al no encontrar nada de qué acusarle con la ley a Jesús, intentan ponerle trampitas para que él diga algo que ellos puedan malinterpretar y decir, ¿sí ve? Él dijo eso. Entonces ya con eso, ya tenemos una sola cosita para acusarle. Y siempre buscaban cuál manchita tiene, cuál, qué cosa podemos hacer para preguntarle y hacer que él diga tal cosa y poder acusarle. Siempre estaban como en busca de ese error en Jesús, de esa mancha, para poder justificarse a sí mismos. Porque si Jesús les predicaba a ellos acerca de la Torá y Jesús mismo la estaba quebrantando, diciendo que todavía la ley eh, tenía efecto, pero Jesús mismo la estaba quebrantando, pues con qué autoridad les iba a predicar a ellos acerca de eso, si es que era el mismo Jesús el que les estaba apuntando a los pecados a ellos. Entonces ellos también querían tener algo que apuntar hacia Jesús para decir, si ve, lo que este señor dice no tiene ningún fundamento porque él mismo es pecador, él mismo invalida la ley de Moisés, él mismo nos dice a nosotros que nosotros cumplamos cosas cuando él mismo no las cumple, y siempre le ponían trampas, 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 y se acercaban a él con con esta actitud de maestro. ¿Y qué pasa si tal cosa? Si nosotros leemos este pasaje, este capítulo, son trampas, trampas, trampas que se acercan a ponerle los fariseos, que se acercan a ponerle los saduceos, les hacen preguntitas cascaritas, esperando que él se equivoque en algo. Y entonces, ¿a quién hay que pagarle impuestos? ¿Al César o a Dios? Y entonces, si yo tengo, si la ley de Moisés dice que si un hermano no le deja prole, muere y no deja prole, no deja descendencia, entonces su esposa pasaría a la esposa de su hermano y así mismo hasta que, y si todos se mueren hasta que deje el último hermano. Entonces, si en verdad hay resurrección, porque como los saduceos no creían en la resurrección, si en verdad hay resurrección, entonces al final, para probarle, le preguntaron, ¿y entonces de quién va a ser esposa ella al final? Entonces, cuando Jesús deja callados a los saduceos, otra vez vienen los fariseos y le hacen otra pregunta cascarita. Maestro, con esa hipocresía, no de querer saber más de la ley, sino con esa religiosidad de vamos a ver qué dice para cogerlo en su error, y ese error, cogerlo y machacarlo a ver si lo podemos juzgar por ese error y quitarle toda la autoridad con ese error. Pero Jesús era muy sabio, el Hijo de Dios nunca pecó, entonces no podían encontrar nada de qué acusarle. Finalmente, como le tenían tanto odio, porque les mostraba su pecado como era,
ellos que se creían muy, muy santos conforme a sus propios parámetros y conforme a sus propias doctrinas de hombres, se creían muy santos, y Jesús llegaba y les acusaba con la ley. Le tenían tanto odio porque Jesús los dejaba desnudos, que finalmente trajeron hasta testigos falsos para condenarle, porque ya no soportaban sus palabras. Sus palabras eran demasiado para ellos. Y es lo que vemos aquí. Se acerca este fariseo con, con mucha hipocresía y le pregunta al Señor, maestro, pero es una cuestión que Jesús entendía que lo trataban como un maestro, pero no creían que él enseñaba doctrina buena, más bien era hipocresía. Y la hipocresía de ellos era porque no soportaban ser reargudidos por la palabra, querían seguir en sus pecados, entonces querían justificarse a sí mismos. Y aquí entonces dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, y ese es el primero y grande mandamiento. Entonces, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí debemos ver algo bien importante, y es que lo que veíamos hace 8 días, Jesús nunca vino a decir, esos son los mandamientos y los otros no son. Solamente nos quedamos con estos dos y estos dos ya no son. No, él vino a hacer un resumen magistral de todo lo que eran la ley y los profetas, pero él tampoco se inventó ese resumen magistral. Ese resumen ya estaba en la ley y los profetas. Él solamente vino y trajo, como le querían poner una trampita, si él decía, el mandamiento más importante es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces usted está diciendo que los otros, el mandamiento más importante es no llevarás el nombre de Dios en vano. Entonces usted está diciendo que... Entonces Jesús viene y trae lo que dice la misma Torá, lo resume y dice, hagan esto y vivirán. Y lo vamos a seguir entendiendo en Segunda de Juan, capítulo 1, del 4 al 7. Segunda de Juan 1, del 4 al 7. Por favor, alguien que me ayude con esa lectura. Dice, ay, Listo, ahí ya tenemos. ven, no encuentro la hoja. Es tan cortica que se le embolata uno. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo del 4 al 7. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Bueno, entonces como estamos hablando acerca de los mandamientos de Cristo, ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo, vamos a ver entonces qué es lo que Juan nos enseña acerca de este amor. Y en el pasaje que acaba de leer Isa, de segunda de Juan del 1 del 4 al 7, vemos varias cosas. Segunda de Juan 1 del 4 al 7, vemos varias cosas. La primera cosa que dice en el principio, dice, me alegré muchísimo, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. Entonces, el primer punto de este pasaje, ¿qué es? ¿Cuál sería? El amor. Estamos practicando el amor.
Así es. Permanecer en el mandamiento del Padre. Eso es lo que vemos allí. Me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad. Ahí subrayen esa palabrita. Practicando la verdad. Según, no cualquier verdad, no la verdad de la esquina, no la verdad del gobierno, no la verdad de esta religión, no la verdad de la otra. La verdad según quién? La palabra. El mandamiento del Padre. Tenemos que ser muy bíblicos, vamos al pasaje bíblico, lo leemos y ahí el pasaje nos va a dar todas las respuestas. ¿Cómo tenemos que practicar la verdad? Conforme al mandamiento del Padre. Entonces hay que permanecer en el mandamiento del Padre. No es que, y esto lo está diciendo Juan, luego de que Jesús vino, les enseñó, nos dice que Juan es el discípulo amado. Juan es el único discípulo que no se mueve de la cruz. Los otros discípulos tienen miedo, una situación muy normal en cualquier ser humano. Se van corriendo, tienen miedo de que los atrapen. Pero Juan es el único que se queda ahí a mirar al Señor frente a frente en la cruz y al Señor ver que es el único discípulo que permanece con él hasta el último suspiro y ve a su mamá en semejante... agobiada de semejante manera por la muerte del que era su hijo en carne, Jesús, se la recomienda, se la encomienda a este jovencito, o a este joven, que Juan era un discípulo muy joven. Le dice, aquí está tu madre y madre, aquí está tu hijo. Le tenía tanta confianza a Juan que le encomendó su propia mamá, su madre en la tierra, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo este discípulo, el que andó ahí al ladito de él. Él no dice, salgámonos de los mandamientos de Dios y guardemos solamente los mandamientos de Cristo, porque ahora se ha puesto muy de moda eso. Decir que Cristo nos vino a enseñar unos mandamientos nuevos, que no eran los mandamientos del Padre, y que los mandamientos del Padre están anulados. Pero mire lo que Juan nos está diciendo aquí. Y les invito, segunda de Juan 1, del 4, para que ustedes mismas la lean. Me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad, no conforme a los caprichos de este mundo, no conforme a lo que dice fulano sultano, no, la verdad según el mandamiento que dio ¿quién? El Padre. ¿En qué momento da el Padre el mandamiento? En el monte Sinaí con Moisés. Y todo el Antiguo Testamento está lleno de la palabra del Padre y de los mandamientos del Padre. Entonces, si nosotros vivimos en verdad y practicamos la verdad y permanecemos en la verdad, lo tenemos que hacer conforme al mandamiento del Padre. Segundo punto. Y ahora, hermanos, seguimos leyendo allí, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. Les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y luego les dice, esto yo no me lo inventé. Esto ha venido desde el principio. Vemos que Juan tiene una tendencia o una costumbre de coger muchas cosas del Apocalipsis y traerlas al contexto mesiánico. Vemos que cuando Juan empieza a escribir su evangelio dice, en el principio el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Vamos a leerlo exactamente. Bueno. Dice Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿de qué principio nos está hablando? De Génesis. Desde el principio de los tiempos, desde Génesis, desde todas estas cosas que sucedieron desde el principio. Y aquí Juan vuelve a tomar este mismo recurso y nos dice, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio.
Eso es para todas las personas que nos dicen, no, es que Jesús vino a traer unos mandamientos diferentes. No, no es, el amor no es un mandamiento nuevo, no es un mandamiento que vino con Jesús. El Dios del Antiguo Testamento no era un Dios sin misericordia y de venganzas. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, si lo queremos llamar de esa manera, es el mismo, con las mismas características, con la misma paciencia, con las mismas peculiaridades, con la misma imagen. Porque este mandamiento del amor es el mandamiento que hemos tenido desde el principio, no es nuevo. Seguimos leyendo. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es ese amor en el que nosotros debemos permanecer? Porque aquí él les dice, permanezca, amémonos los unos a los otros. Entonces, cualquiera podría decir, yo no voy a decirle a nadie que está haciendo nada malo, porque al decirle a alguien que está haciendo algo malo, es que no lo estoy amando. Entonces, yo quiero amar porque la Biblia me dice que yo tengo que amar. O muchas personas que no conocen la Biblia dicen, ay, pero usted no es cristiano y usted aquí juzgando qué es lo bueno y qué es lo malo, usted no tiene que vivir en amor, porque el mundo entiende por amor otra cosa. Pero ahora nosotros vamos a entender cuál es el amor en el que nosotros tenemos que permanecer, cuál es el amor al Padre, cuál es el amor de los unos a los otros, en qué es lo que nosotros estamos llamados a permanecer. ¿Cuál es el amor en el que debemos permanecer? Según el texto. Vamos a seguir leyendo. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Si usted está amando a Dios y no está poniendo en práctica sus mandamientos, usted no lo está amando con sinceridad. Usted está amando a Dios con hipocresía. Porque no hay nadie, hablando de una pareja casada, porque sabemos que Cristo nos ha tomado a nosotros para que seamos una iglesia comprometida con Él, así como José se comprometió con María, ¿cierto? Vemos en el Antiguo Testamento cuál era el diseño del matrimonio. José se compromete con María. No estaban casados todavía no se conocían. La mujer era virgen, eso todos lo sabemos. Cuando José se da cuenta de que ella está en embarazo, naturalmente piensa que lo engañó. Como no quiere estar con una mujer adúltera, él inmediatamente, ¿qué es lo que piensa? Me voy a divorciar. Eso es lo que nos cuenta a nosotros los evangelios. Pero, ¿por qué se va a divorciar si él no estaba casado con ella? José no estaba casado con María. En el entendimiento actual, yo me comprometo, pero no estoy casado. Si no me quiero casar después de que me dio el anillo de compromiso, no me caso y listo. A mí no me tiene por qué dar carta de divorcio. En el entendimiento antiguo, en el entendimiento hebreo, cuando se tomaba una mujer para casarse, se le dejaba unas arras de compromiso con su padre, con el padre de la mujer. Se le dejaba como la garantía que este hombre era lo suficientemente pudiente para darle un buen estilo de vida a su hija. Y se iba por un tiempo a seguir, ya sea ahí cerca o ya sea en otra parte, a seguir recogiendo todo lo que se necesitaba para casarse. Porque acuérdense que según la ley, después de que el hombre se casa, tiene un año sabático para dedicarse a su matrimonio. Entonces, él tiene que recoger todo lo que necesita para casarse. Y ya le ha entregado las arras a esta mujer y le dice, me voy a casar contigo. Si esta mujer rompe ese pacto, ya él le tiene que dar carta de divorcio, porque en la antigüedad, cuando una mujer se compromete en matrimonio, tiene que serle fiel como si ya estuviera casada. Entonces, ese es el contexto que nosotros debemos tener ahora como iglesia. Como iglesia, nosotros todavía no nos hemos casado con el Cordero. Va a llegar el momento en el que nosotras estemos en las bodas del Cordero, pero todavía no ha llegado ese momento. Sabemos que ese momento es verdad. El Cordero lo ha dado absolutamente todo
para poder casarse con nosotras. Y como se tuvo que ir para poder ir a organizar las moradas del Padre para que haya espacio para la prometida, nos tiene que dejar la garantía de que va a regresar. Y nos ha dejado las arras, que es el Espíritu Santo, que es lo que nos dice la Biblia. Entonces el Cordero nos deja las arras, y con esas arras, cuando Él venga, sabe que el que tenga las arras es de Él. El que no tenga las arras no es de Él. Por eso es que Pablo en Romanos dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Y seguimos leyendo en todo Romanos 8, donde él está diciendo eso, que dice que el que practica las obras de la carne no está conforme al Espíritu, porque el Espíritu nos lleva a hacer las obras de la carne, porque el que vive conforme a la carne no se somete a Dios ni tampoco puede, y luego dice el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Entonces, aquí nos lleva el Espíritu de Dios a la verdad, que es la palabra de Dios, a santificarnos. ¿Por qué? Porque si nosotras somos una esposa, una prometida, adúltera, que estando comprometida con Jesús, se va en pos de otros dioses y no espera a Jesús guardando sus mandamientos, entonces se nos quita las arras y se nos da esa carta de divorcio. No iba a hablar de eso hoy, de hecho no lo tengo aquí organizado, pero es interesante que lo toquemos. Nos da esa carta de divorcio que en el hebreo, cuando habla de carta de divorcio, en los textos que sale carta de divorcio, dice apostación. Apostación. O sea que se nos considera a nosotros como apóstatas, cuando no permanecemos en él, sino que somos desleales a nuestro pacto y no lo esperamos para permanecer como una esposa fiel y sin mancha delante del Padre. Entonces, en este entendimiento, ningún esposo podría aceptar de que su esposa le diga que lo ama mucho, le dé muchos besitos, le haga una comida muy rica, le cuide los hijos, pero cuando él se da la vuelta, va y lo engaña con otros hombres. Pero yo te amo, yo te sirvo, yo te cuido a tus hijos, yo te hago la comida, pero es que me has engañado con más de 10 hombres. Recordemos que la idolatría o idolatrarnos a uno de nosotros mismos se considera en la Biblia como un pecado, ¿no? Y muchas veces creemos que ese es Dios. Nosotros podemos ser esa esposa infiel y llegar y decirle que lo amamos y cuidar de la iglesia y hacer ministerio y servirle de todas las maneras y serle infiel y decirle que lo amamos. Verdaderamente, como dice Jesús, como dice la palabra de Dios, yo valoro, y voy a parafrasear, yo valoro mucho más la obediencia que muchos sacrificios. Lo dice en el Antiguo Testamento. Dice, entonces, ¿cómo se ama a Dios? ¿Cómo nos está diciendo Juan que le amemos? ¿Cuál es el amor en el que debemos permanecer? En guardar los mandamientos, según lo que dice aquí el mismo apóstol Juan. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Si usted no pone en práctica los mandamientos de Dios, usted no está amando honestamente a Dios, usted lo está amando con hipocresía. Está haciendo como esa mujer que le hace la comida a su esposo, que le cuida a sus hijos, que le plancha la ropa y que luego va y le monta los cachos con uno y con otro. Eso no es verdadero amor, por mucho que le sirvamos a Dios. No es verdadero amor. Uno ama cuando guarda los mandamientos, cuando es fiel, cuando espera. Y dice, y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Entonces, ¿cuál sería el mandamiento acerca del amor? Este es el amor.
perdón, voy a volver a leer. Este es el mandamiento. Entonces, nos está mandando que vivamos en amor. Nos está diciendo que cuando amamos, guardamos los mandamientos. Y luego nos está mandando a que vivamos en este amor. ¿En cuál amor? En el amor que nos acaba de hablar. Este es el amor, que guardemos los mandamientos. Entonces yo les mando a que permanezcan en ese amor, en el de guardar los mandamientos. No se desvíen de ese amor. De esa manera amamos al Padre efectivamente y con sinceridad. No sé, ¿y cuál sería el mandamiento acerca de este amor? Que no se desvíen de su fe. Así permanecerán firmes en el amor, que es guardar los mandamientos. Entonces luego nos dice, este es el mandamiento, que iban en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Vuelve otra vez al principio. Vuelve otra vez al principio. Ustedes han escuchado esto desde el principio. No es algo nuevo, es algo desde el principio. Por todo esto que entendemos, que Juan usaba muchas palabras, muchas referencias del Génesis. Y luego nos dice, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Cristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Entonces vemos que aquí Juan tenía un problema. Nadie pone por duda que los mandamientos que se han escuchado desde el Padre, desde el principio de los tiempos, se tienen que cumplir. Permanezcan en eso, permanezcan en ese amor, en los mandamientos que ha cumplido el Padre desde el principio. Aquí la duda de la gente era si ya había venido el Mesías. Es el problema que tenía Juan, que la gente no creía que Jesús era el Mesías, que la gente seguía predicando los mandamientos, pero decían que el Mesías no había venido todavía, como lo sabemos que todavía lo dicen. Entonces Juan les deja muy en claro el tema de los mandamientos, guarden los mandamientos del Padre y pilas, que hay mucha gente en la calle que dicen que el Mesías todavía no ha venido en carne. Entonces, si a ustedes les llegan a decir que el Mesías no ha venido en carne, no crean eso, porque ese es el anticristo y el engañador. Entonces, a veces nos quedamos solamente con esa parte. El que venga a decir que Cristo vino en carne, entonces ese es de Cristo y ya, no importa que no cumpla los mandamientos. No, aquí Juan les había dicho claramente, los mandamientos hay que cumplirlos, no hay vuelta de hoja, los del Padre, los desde el principio. Eso hay que cumplirlo. Aquí el tema es que hay mucha gente que dice que el Mesías todavía no había venido y el Mesías sí vino. Pilas con esa enseñanza, porque ustedes tienen que cumplir los mandamientos de Dios en el Mesías. Esa doctrina no es de Dios, esa doctrina es del anticristo. Cualquiera que vengan a enseñarle a ustedes los mandamientos y a decirles que Cristo no ha venido, desechen esa doctrina, pilas con eso. Y esto es lo que les está diciendo Jesús. Eso es lo que les está diciendo Juan. El que actúa así es el engañador y el anticristo. Así que debemos descartar que este amor del que habla el apóstol es uno nuevo que Cristo vino a enseñar, porque volvemos otra vez al principio. No negamos que el Mesías vino, pero negamos los mandamientos del Padre que nos ha dado desde el principio. Ni se descarta una cosa ni se descarta la otra. El Mesías ya vino y regresará, pero ya vino en carne. La próxima vez que regrese no va a ser en carne, no van a ser de una virgen ni nada de esas cosas. Va a venir a juzgar. El Mesías ya vino. Los mandamientos no se deben descartar. Entonces, aquí el apóstol, cuando nos habla de que vivamos en amor, en ningún momento nos está diciendo que Jesús está descartando lo que el Padre enseñó, porque volvemos al principio. Debemos permanecer en los mandamientos del Padre. Juan, capítulo 12.
del 49 al 50. Por favor, alguien que me ayude con esa lectura. Porque yo no he hablado por sí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamientos de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, cuando leemos este texto, como nosotros imaginamos que Jesús está tan divorciado del Dios del Antiguo Testamento, decimos, seguramente esto que aquí Jesús está diciendo es una revelación nueva que el Padre le dio exclusivamente a él y nadie más la sabe. Entonces, lo que sea que él nos traiga nuevo, lo vamos a creer porque Jesús en verdad conocía al Padre y nos vino a traer una doctrina completamente nueva que solamente él y el Padre conocen. ¿A usted cómo le suena esa doctrina? Si alguien viene a decirle hoy, le traigo algo que a mí Dios me lo reveló y solamente a mí, y a los escogidos por él, solamente Dios me lo reveló a mí, y no en el Antiguo Testamento, nada de lo que le voy a decir está escrito, solamente Dios me lo reveló a mí. ¿Cómo les suena a ustedes hoy? Inmediatamente, ¿cuántas sectas han salido de esas doctrinas de gente que se para y dice, Dios envió el ángel Gabriel y me dijo unas cosas y me reveló un libro y voy a escribir un nuevo libro y levantan seguidores, así hemos conocido los salvos siempre salvos, de ese señor que se creía Jesús hecho hombre y que ya murió de cáncer, así conocemos y ahora se murió ese pecador y dejó a su esposa que dice que ella es Cristo hecho hombre, pero como una mujer, y le sacan plata a la gente así. Conocemos el Islam, que también se levantó Mahoma y dijo, yo tengo una nueva revelación, que solamente es Dios y yo, y los que me crean a mí, le creerán al Padre. ¿Cómo hace uno para constatar que lo que esa persona está diciendo es verdad? Si Dios nunca se reveló de esa manera en el Antiguo Testamento. Tenemos que ser coherentes. El Dios que yo creo hoy es el mismo Dios de ayer, de hoy, de mañana y por siempre. Ay, no, es que el Dios del Génesis no es el mismo de ahora, no, él cambió con Cristo, la personalidad le cambió, se arrepintió de ser tan malo con Cristo y ahora es más bueno. No, es el mismo. Lo que pasa es que hemos satanizado, y permítame usar esa palabra, al Dios del Antiguo Testamento como un Dios vengativo, sin misericordia, intolerante, malo, pero es porque en verdad no leemos la Biblia. Si usted verdaderamente se sienta concienzudamente a leer al Dios del Antiguo Testamento, todas las oportunidades que le da Israel, todas las advertencias, Israel, no quiero que la maldición de la ley caiga sobre ti, arrepiéntete. Le mandaba a los profetas, ellos mataban a los profetas, los apedreaban, no escuchaban a Dios y Dios no le mandaba profetas solamente por un año o dos. Eran años y años y años antes de que cayeran en esclavitud por estar incumpliendo la Torá, y Dios con su amor eterno siempre trataba de decirles arrepiéntanse, acuérdense que si ustedes cumplen la ley les va a ir bien en todo, pero si ustedes la incumplen, la maldición va a venir sobre sus vidas. Y Dios es un Dios de misericordia que todo el tiempo está llamando a la humanidad al arrepentimiento. Es más, cuando Adán y Eva caen, Él no deja a Adán y Eva a su suerte, porque como ya pecaron, a mí no me importa. No, cuando ve lo que está maquinando Caín, el Señor pastorea a Caín y lo llama y le dice, Caín, cuidado de lo que estás pensando. No pienses esas cosas. Inmediatamente Dios está pendiente de Caín para que no peque, pero nos han vendido un Dios diferente del Antiguo Testamento y lo divorciamos completamente del Dios que vino a predicar Jesús. Y eso, por definición, si fuera así,
y vamos al Antiguo Testamento, Dios nos dice, cuidado, pilas. Si alguien viene a predicarles a ustedes de un Cristo diferente que sus padres, o sea, los Abraham, Isaac, Jacob, los del Antiguo Testamento, si les vienen a ustedes a predicar un Dios diferente que sus padres no les enseñaron, es Yahweh que los está probando. No vayan en pos de él. Es un falso profeta. Y la gente viene a decir, no, Cristo vino a enseñarnos a un Dios tan diferente que nuestros padres no conocieron. Por definición, ¿qué sería eso? Cristo entonces sería un falso profeta, que no lo fue. Porque Cristo también, aunque es hijo, fungió como profeta. Lo vuelvo a aclarar. Entonces, este mandamiento que Juan dice aquí, capítulo 12, las palabras de Jesús, versículo 49-50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. No es un secretico que Dios tenga con Jesús. Es lo que Dios ya venía hablando desde el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que los religiosos habían sepultado los mandamientos de Dios con sus enseñanzas de hombres. Entonces, si el mandamiento de Dios decía que no había que llevar el nombre de Dios en vano, pues ellos le ponían encima el mandamiento que ni siquiera se podía pronunciar el nombre de Dios. Pues si decían que en Shabbat había que hacer lo bueno y salvar la vida, pues ellos le ponían encima que no se podía prender una vela, que no se podía caminar, que no se podía ni siquiera ayudar a alguien porque con eso quebrantaba Shabbat, ni siquiera calmar tu hambre, sino que si era Shabbat tenías que aguantar hambre porque no le podías dar de comer al hambriento porque estabas quebrantando Shabbat. Entonces ponían sobre los mandamientos de Dios los mandamientos de ellos y terminaban ellos cumpliendo sus propios mandamientos y mal, porque Jesús les dice, ustedes inventan e inventan mandamientos y no los quieren levantar ni siquiera con un dedo. Entonces Jesús les está diciendo a ellos, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que decir y de lo que he de hablar. Volvemos a lo mismo que dice Juan en la segunda carta. Sabemos desde el principio cuál es el mandamiento porque el Padre nos lo dio. Lo sabemos, no es un secretico entre Jesús y Dios. Lo sabemos porque está en la ley y los profetas. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Esto lo dice Jesús. Y hay gente que dice, no prediques que los mandamientos son vida eterna, porque vida eterna es solamente tener a Jesús. Si tú predicas de los mandamientos, eso es ser legalista. ¿Qué nos está enseñando Jesús que los mandamientos son? Vida eterna. Vida eterna para el que los practique. El que verdaderamente cree en Jesús, va hasta Jesús, recibe una sentencia de gracia porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando Cristo se revela en nuestra vida y nos damos cuenta por los mandamientos que toda la vida hemos transgredido los mandamientos, nos acercamos al trono de gracia y el trono de gracia dicta una sentencia y dice, inocente porque Cristo ya pagó. Pero de ahí para allá usted tiene que seguir viviendo. Su vida no se le terminó ahí. Y vuelvo a traer el mismo ejemplo de la mujer adúltera. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo mismo te acuso. Pero vete de aquí. Y no peques. Muy bien. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Por qué? Porque los religiosos de la época no hablaban los mandamientos como el Padre los había dicho desde el principio con la ley de Moisés. Les vuelvo a decir, ponían carga sobre carga sobre carga sobre la gente. Al final la gente ya ni le interesaba el mandamiento, sino todas las cosas que tenían que guardar, que no puedo prender una vela, que no puedo caminar, que me tengo que lavar las manos, que tengo hambre en el día del sábado, pero no puedo ni siquiera comerme las espigas porque tengo que pasar hambre, porque no las puedo recoger, porque estoy quebrantando Shabbat. La gente se preocupaba más por esas cosas que verdaderamente por cumplir el mandamiento. Eso, yo no vengo aquí a parecer más santo que los demás cumpliendo un poco de rituales de hombres. Aquí se cumplen los mandamientos de Dios como el Padre me los dio y le quitamos todo lo que tiene encima. Y eso es lo que nos han dado a entender, de que Jesús
vino a enseñar cosas que no se enseñaban antes y de que Jesús está por encima de las enseñanzas del Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué es esta doctrina que nos han venido enseñando? Que Jesús está por encima de las enseñanzas que Dios nos dio en el Antiguo Testamento. Parece que la gente acepta esta enseñanza sin leer Filipenses, donde dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Jesús se hubiera inventado sus propios mandamientos y sus propios pensamientos y le hubiera enseñado a los discípulos a quebrantar los mandamientos de Dios para que cumplieran los mandamientos de él, ¿se hubiera podido decir de él que fue un hijo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? No se hubiera podido decir de él eso. Pero se da testimonio de que nunca pecó. ¿Cómo es posible que Jesús no peque, pero a los demás sí les enseña a pecar? No es posible eso tampoco. Para esto vamos a ir a donde estamos, Juan capítulo 12, versículo 44. Por favor, alguien que me ayude con ese versículo, Juan capítulo 12, 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Cómo es posible que yo le crea al que lo envió, que es el Padre, si todo el tiempo Jesús me está diciendo que las cosas que dijo el Padre ya no son? Es imposible creer en el que lo envió así. Obviamente eso no fue lo que dijo Jesús. Obviamente Jesús nunca contravino las palabras del Padre que ya estaban inscritas en el Antiguo Testamento. Nunca lo hizo. Por eso es que él dice, vea, cuando ustedes me vean a mí, es como si estuvieran viendo al Padre que ustedes han conocido desde el principio. Todo lo que yo hago es lo que mi Padre hace. Todas las obras que yo hago son las que mi Padre hace. Todas las cosas que yo digo son las que mi Padre me ha dicho que haga. Por eso es que se da testimonio de que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y este tema, voy a entrar más en detalle acerca de Jesús, la imagen del Dios invisible. Para las que ya vieron este tema, refrescar allí porque Jesús es la imagen del Dios invisible, y para las que no, podamos entender qué significa que Jesús es la imagen del Dios invisible bíblicamente. Pero entonces aquí nos está diciendo, el que cree en mí no está creyendo en mí, está creyendo en el Dios que han conocido desde el principio, en el Padre. Están creyendo en el que me envió. Acuérdense que cuando Jesús habló esto, no había que Juan, que Mateo, que primera de Juan, que primera de Corintios, nada de esas cosas. Había solamente todos los libros que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Entonces él dice, si ustedes me creen a mí, es porque yo todo lo que digo es una réplica exacta de lo que mi Padre ha dicho desde el principio. Pero entonces algunos piensan que Jesús está por encima de las enseñanzas del Dios del Antiguo Testamento. Como dice el dicho, del bien, del mal y de toda maldad. Y no, si Jesús hubiera venido a contradecir al Padre, si Jesús hubiera venido a enseñar desobediencia, si Jesús se hubiera comportado como un hijo rebelde, si hubiera podido dar testimonio de él que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no, y no hubiera podido rescatarse por nosotros como el cordero inmolado. Algunos profesan creer a Jesús, y eso es importante. Algunos profesan, yo creo en Jesús, pero se rehúsan a creer en los mandamientos.
las ordenanzas y las maldiciones del Dios del Antiguo Testamento. Ah, yo sí creo en Jesús y en las promesas que dio el Dios del Antiguo Testamento, pero no me hables de los mandamientos, no me hables de las maldiciones. Ese no es el Dios que yo conozco ni el que vino a enseñar Jesús. Por eso es que dibujamos tanto al Dios del Antiguo Testamento. No, creer en Jesús, no podemos tomar la palabra y empezar a tomar lo que nos conviene y lo que no. Creer en Jesús implica que creamos enteramente la palabra del Padre, que fue dada desde el Antiguo Testamento. ¿Y cómo nos damos cuenta si creemos? ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿Cómo nos damos cuenta si creemos? Por favor, que alguien me ayude con Santiago capítulo 2, versículo 18. Santiago capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros tenemos fe? ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros creemos? Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo yo sé que tú de verdad crees si no haces nada que compruebe que tú estás creyendo? Muéstrame tu fe sin tus obras. Que cuando yo actúe conforme a mi fe, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces, es lo mismo. Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros creemos la palabra que Cristo nos dio, que es la misma del Padre, que es la misma que se ha dicho, como dijo Juan en su segunda carta, desde el principio, ¿cómo sabemos que en verdad nosotros creemos esa palabra? Porque la ponemos en práctica, porque la ponemos por obra. Pues ponemos por obra los mandamientos de Dios y de esa manera tenemos una fe certera, una fe con obras, porque dice allí el mismo Santiago que la fe sin obras es muerta. Ahí más abajito dice, versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Por eso es que los mandamientos son vida eterna, según lo que Jesús nos dijo en el pasaje que acabamos de decir. Cumplir los mandamientos del Padre son vida eterna. ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Cómo tienes fe si no actúas conforme a esa fe? No, no es posible, está muerta tu fe. 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces, en el tiempo de Abraham no estaba la ley de Moisés, pero Abraham era un hombre que actuaba conforme a la voz de Dios. Dios le decía, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te diré. Abraham decía, lo creo, y se quedó en Ur de los Caldeos. No, Abraham dijo, lo creo, y salió de su tierra y de su parentela. Se fue de Ur de los Caldeos a Harán y luego estuvo como peregrino de un lado a otro. Dios le dijo, yo te voy a dar una promesa. Amén, el Señor me dio una promesa. Me va a dar un hijo y soy muy anciano. Es imposible esa promesa. Yo creo en las promesas del Señor. Luego Dios le da un mandamiento, sacrifícame la promesa. Sacrifícame tu hijo en el altar. Mátalo. Mata a tu hijo. Estás anciano. Tener ese hijo fue un milagro, porque tu esposa está anciana, tú estás anciano, a ella ya ni siquiera le viene la costumbre de las mujeres. Fue un milagro literal que tú hayas tenido ese hijo, pero ¿sabes qué? Mátalo. Ese fue un mandamiento que Dios le dio a Abraham.
Y Abraham dijo, no, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Si es una promesa, yo me aferro a tus promesas. Dijo, no, si ese es el mandamiento, yo voy a creer que aunque Dios me da el mandamiento, y cuando Dios me da el mandamiento, es porque me va a dar las promesas. ¿De qué manera? No sé. Si Dios tiene que resucitar a Isaac de la muerte, lo va a hacer. Pero yo cumplo el mandamiento de Dios. Si Dios me dice que tengo que sacrificar a mi hijo, lo voy a hacer. No me importa que esa sea mi promesa. No importa que sea el anhelo de mi corazón. No importa que sea todo lo que yo quiero en la vida. Yo voy a sacrificar mi promesa porque el mandamiento de Dios me lo ha dicho. Ese fue nuestro padre Abraham. Sabemos cómo termina la historia, que Dios le dice, Abraham, baja el cuchillo, ya sé que eres obediente, ya sé que cumples mis mandamientos, te puse a prueba y pasaste la prueba y yo te voy a bendecir. Mucho más, porque fuiste obediente a mi voz. Porque no estimaste más la promesa, sino que fuiste obediente hasta sacrificar todo lo que tenías. Porque Abraham era un hombre muy rico y a él no le importaban las riquezas. Usted lea la historia. Dios le dice a Abraham, te voy a dar muchas riquezas. Él le dice, ¿yo para qué quiero riquezas, Señor? ¿Quién las va a heredar? ¿Mi criado? ¿Para qué quiero que me bendigas? No tengo heredero. Isaac era todo lo que Abraham tenía y no se lo rehusó. Esa debe ser nuestra fe, la fe de nuestro padre Abraham. Ay, qué hermoso es el Señor. Bueno, en el tiempo de Juan, volviendo a la segunda carta de Juan, en el tiempo de Juan, vemos que no hay duda de los mandamientos, lo que ya hablamos ahorita, pero la gente pone en duda que Jesús sea el Mesías. Es por eso que vemos que en segunda de Juan, él les dice, permanezcan en los mandamientos del Padre y no reciban a ninguno que diga que el Mesías todavía no ha venido. Permanezcan firmes en ese amor y en su fe. Entonces, esa es la conclusión de lo que estamos viendo de Juan. Se sabe con certeza de que hay que cumplir los mandamientos que el Padre nos ha enseñado desde el principio, porque ese es el amor, cumplir los mandamientos. Si yo amo a mi esposo, cumplo los mandamientos que tienen que ver con mi prójimo. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos que tienen que ver con mi prójimo? De los 10 mandamientos, ¿cuáles son los mandamientos que tienen que ver con mi prójimo? Si yo amo a mi esposo, no lo asesino, o en Cristo no le guardo rencor, porque el que guarda rencor es un asesino en su corazón. Si yo amo a mi esposo, no le miento. Si yo amo a mi esposo, no estoy codiciando el esposo de la prójima. Si yo amo a mi esposo, no le soy infiel, no soy adúltera. Si yo amo a mi esposo, no lo robo. Y honro a mi esposo, es también honrar a mi padre y a mi madre, porque cuando yo aprendo a honrar a mi padre y a mi madre, yo aprendo a honrar mis autoridades y lo honro a él como mi autoridad. Entonces, ¿cómo sabe él que lo amo? Porque cumplo los mandamientos que tienen que ver con él. ¿Cómo sabe Dios que yo lo amo a él? Porque cumplo los mandamientos que tienen que ver con Dios. ¿Cuáles son los mandamientos que tienen que ver con Dios? Los primeros 4 mandamientos. Oye Israel, Yahweh vuestro Dios, Yahweh uno es, amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero el primer mandamiento es, Yahweh es uno y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yahweh es uno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no harás ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra, de ninguna parte. No las idolatrarás. Tercero, no tomarás o llevarás mi nombre en vano. Cuarto, guardarás Shabbat. ¿Cómo Dios sabe que yo le amo? Porque guardo los mandamientos que tienen que ver acerca de él y porque guardo los mandamientos que tienen que ver acerca del prójimo. Porque el mismo Juan lo habla en otra parte. Dice que el que no ama a su hermano
no ha conocido a Dios, el amor de Dios no está en él. Entonces, cuando yo amo a Dios, cumplo los mandamientos que tienen que ver con Dios y cumplo los mandamientos que tienen que ver con mis hermanos, con mi prójimo. Y si usted quiere saber quién es su prójimo, vaya al estudio bíblico que hicimos hace una semana acerca del amor al prójimo, la parábola del buen samaritano. Bueno, creía que de pronto íbamos a alcanzar a hablar un poco más acerca de la verdad, pero no alcanzamos ya a hablar acerca de la verdad. Sin embargo, hay tantas cosas. O sea, este mandamiento es tan extenso que solamente en ese mandamiento está la ley y los profetas, que pues es difícil contener todo lo que tiene que ver con ese mandamiento, es imposible contenerlo en una sola enseñanza, pero es importante que nosotros entendamos qué significa el amor a Dios, el amor al prójimo, y qué significa que guardar los mandamientos es vivir en amor. Así que la próxima vez que a usted le digan, ay, pero usted es cristiano, usted tiene que amar, no esté juzgando. Usted, como vimos en la otra enseñanza, se tiene que quitar primero la viga que usted tiene en el ojo y luego juzgar con misericordia y justicia conforme a lo que dice la palabra. Porque ese es el amor, que guardemos los mandamientos y que llevemos a los demás a guardar los mandamientos de Dios. Si usted no ama a alguien, usted no le va a decir que guarde los mandamientos, porque usted no le interesa si esa persona vive o muere, porque los mandamientos son vida eterna. Si usted no le interesa si esa persona vive o muere, usted no la ama y se queda calladito. Para el mundo, porque Satanás se sabe disfrazar como ángel de luz, eso es amor. Que usted se quede calladito, no le diga nada, no la juzgue, y somos buenos cristianos, calladitos nos vemos más bonitos. Pero cuando usted en verdad ama a esa persona, usted habla los mandamientos de Dios a esa persona para traerlo a su salvación. Ese es el amor. Que guardemos los mandamientos. Y como también dice Juan en la primera carta, ese es el amor, que guardemos los mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no es una carga. Amén. Bueno, muchas bendiciones. Hasta aquí llegamos hoy con la enseñanza. Nos veremos a la próxima.